¿Qué le parece cómo se originó esta primera convocatoria a una reunión cumbre de presidentes de América Latina con el desencuentro entre Trump y Petro públicamente hace una semana? Don Juan, por favor, ¿quiere hacerme su comentario? Bueno, efectivamente ese fue otro error diplomático, es decir, América Latina y el Caribe tienen que entender que estamos bajo una presidencia estadounidense con unas nuevas dinámicas en temas migratorios, en temas económicos, en relaciones comerciales, y lo que nosotros hemos visto, y partiendo del ejemplo, el triste ejemplo del presidente Gustavo Petro, colombiano, quien demostró lo que no se debe hacer con las relaciones binacionales con los Estados Unidos. Es decir, uno no puede salir peleando ni puede salir a incumplir acuerdos y mucho menos agraviar la situación con la potencia, con la primera potencia del mundo. Es decir, vimos lo que son capaces de hacer y aquí el presidente Trump tuvo la mejor oportunidad para mostrarle al mundo lo que puede pasar si no se alinean con sus políticas migratorias. Es decir, dimos coloquialmente, como se diría, papaya para ser el conejillo de Indias y que toda la región sepa lo que son capaces de hacer los Estados Unidos. Es decir, esas medidas que anunciaron eran de tal magnitud que podrían haber afectado a tal nivel sectores económicos y de inversión en Colombia que habría generado la pérdida de innumerables empleos y puesto al país en una situación muy compleja. Siento que este mensaje, después de que se genera toda esta tensión, pues se intenta esta convocatoria del CELAC que definitivamente pues no tenía ni pies ni cabeza, porque los países, después de haber presenciado, de haber observado lo que es capaz de hacer los Estados Unidos con cualquiera de estos países que se resista a su política, pues definitivamente era un grave error. Aquí lo que yo siento es que tiene que haber un consenso para entablar un diálogo armónico, diplomático, coherente con los Estados Unidos, entendiendo que tanto los países de América Latina como del Caribe requieren y pueden llegar a ser socios estratégicos de los Estados Unidos, y lo que menos conviene es mantener un diálogo de este nivel de agresividad, intentando retar y sobre todo también intentando igualar unas fuerzas que no existen, dado que la posición pues dominante de los Estados Unidos, no solo en la región sino en el mundo, pues es algo más que evidente para poder comprender que uno tiene que tener unas relaciones muy diferentes. Entonces yo siento que esos discursos populistas como el de la presidenta Xiomara, populistas como el del presidente y dictador Nicolás Maduro y otros mandatarios en la región, pues es muy equivocado, y Petro ya sirvió como ejemplo para mostrarle al mundo lo que son capaces de hacer. Es decir, esas medidas arancelarias que nos querían imponer del 25 al 50% son capaces de destruir sectores económicos en el país. Quitarle la visa al presidente, a todo el alto gobierno, pues también manda un mensaje significativo, y haber suspendido el centro de visado para que los colombianos pudieran gestionar visas en los Estados Unidos, pues es más que suficiente para demostrar lo que son capaces de hacer. Logramos de alguna manera tener una tensa calma con los Estados Unidos, pero las relaciones están con matrícula condicional, en una situación muy compleja. Contextualícenos más o menos cronológicamente, don Juan, en apretada síntesis, ¿qué fue lo que pasó en ese intercambio de mensajes? Algunos públicos, algunos privados, anuncio de represalias, anuncio de anuncios de aumento de los aranceles. ¿Qué ocurrió entre Petro y Trump en las últimas jornadas? Bueno, todo empezó porque Colombia había aceptado inicialmente que dos vuelos militares con 160 colombianos trajeran los deportados irregulares a Colombia. Ajá. Sin embargo, esa decisión cambió y el presidente Petro, a altas horas de la madrugada, 3:45 de la mañana, mandó un trino en el cual desautorizaba cualquier ingreso de aviones estadounidenses con deportados colombianos. Eso pues desató la ira del presidente Donald Trump y de la Casa Blanca, quienes inmediatamente anunciaron una serie de sanciones contra Colombia. Esas sanciones fueron las que dije anteriormente: retirar las visas al alto gobierno, al presidente Petro, a toda su familia, incluso a los partidos políticos y a los adeptos y a los que apoyaran el proyecto político de Gustavo Petro en Colombia. Es decir, un número significativo de visas retiradas de muy alto nivel. Por otro lado, pues también digamos esas medidas comerciales que siento que están en el corazón del presidente Donald Trump,
siempre aumentando los aranceles. Entonces dijo que esta semana pasarían del 25%, pero que serían capaces de llevarlo al 50%. Y también impedirle a los colombianos sacar las visas para poder visitar el país, entre otras medidas, porque es que el presidente Donald Trump no se detuvo ahí, anunció nuevas medidas contra Colombia, y aquí lo que hay que reconocer es que Colombia perdió el pulso, fue un pulso de poder que nunca debió haberse hecho, una diplomacia a través de la red social X, que resulta ser un grave error, y al final del ejercicio Colombia acepta todas las condiciones de manera irrestricta para que los colombianos ingresen al país tal cual lo quería Estados Unidos. Lo único que varió es que ya no iban a llegar ni esposados, ¿cierto? Ni iban a llegar en los aviones militares, sino que Colombia mandó aviones. Es decir, Colombia terminó incluso pagando las deportaciones que Estados Unidos iba a pagar. Entonces no solo salimos perdiendo, sino que tuvimos que pagar. Eso con los 2 primeros vuelos. Ya al vuelo tercero y cuarto, los colombianos siguieron ingresando esposados y con grilletes y demás. Es decir, fue un show populista del presidente Gustavo Petro, en el cual pues quedó ridiculizado frente al gobierno de los Estados Unidos y frente al mundo. ¿Cuánto tiempo duró esa especie de pugilato? Bueno, las tensiones más altas fueron durante todo el domingo y durante todo el lunes. Digamos, a partir del día martes de esta semana empezó a desescalonar un poco las medidas, porque a pesar de que el gobierno colombiano había aceptado el domingo al finalizar el día, aceptado todas las condiciones del presidente Donald Trump, lo cierto es que el presidente no dejó que se levantaran las medidas hasta tanto no se cumpliera con la palabra del gobierno colombiano. Otro ejemplo, por ejemplo, en la asistencia militar tenemos 20 helicópteros Black Hawk en estos momentos que están en tierra porque Estados Unidos los tenía en calidad de préstamo para la lucha antinarcóticos y nos han impedido realizar la operación. Lo más grave que le puede pasar a Colombia en estos momentos es que este año se da la certificación por medio de la cual se establece que Colombia está comprometido contra la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional. Lo grave sería que con las condiciones actuales nada raro tendría que Colombia fuera desertificado y considerado un problema para los intereses estadounidenses en la región y para el mundo. Para continuar con el hilo cronológico y antes de escuchar el parecer de don Mike Vigil sobre la contextualidad de este asunto, el lunes, entonces, después de esa jornada de intercambio de amenaza del presidente Trump y del presidente Petro, hablando de todos estos líos generados por el anuncio de las deportaciones, establecer soluciones a un problema complejísimo como es el de la migración irregular de América Latina a los Estados Unidos. ¿Usted está de acuerdo con este enfoque en política internacional, que el tono en el que los gobiernos, como instituciones representantes de sus naciones, abordan estos líos con una potencia colosal como los Estados Unidos, condiciona el tratamiento que va a dársele a sus nacionales? Ejemplo Bukele, ejemplo Lula da Silva, ejemplo Honduras, ejemplo México. Por favor, su comentario. Sí, Darío, efectivamente, aquí lo cierto es que la diplomacia tiene un reto significativo, y es decir, que el manejo de las relaciones internacionales no solo es poder hablar con los gobiernos, con los países que piensen igual que nosotros, porque pues en realidad eso ni tendría mucho chiste. Los amigos. En realidad, el gran reto es poder hablar con los gobiernos que piensan diferente a nosotros en algún momento y tener esa capacidad de tener un diálogo establecido que permita un intercambio de intereses políticos, económicos, sociales y demás. Aquí lo que nosotros hemos visto es que la diplomacia del Twitter, ahora X, la diplomacia de las redes sociales, la emoción del momento y también el populismo, pues lamentablemente se han tomado a varios países de América Latina y el Caribe que en el calor del momento responden ante una circunstancia y posteriormente les toca no solo recular por haber cometido esa imprecisión, sino además pues no manejar los canales diplomáticos correspondientes. Y por ejemplo, el ejemplo que citaba Ramón en su momento me pareció muy importante, porque la canciller colombiana entendió en su momento que las mejores relaciones las tenía el expresidente Álvaro Uribe con Marco Rubio, secretario de los Estados Unidos, y entendió también que a pesar de ser de la oposición colombiana, era la persona
indicada para poder establecer el diálogo y poder de alguna manera impedir esas acciones tan graves. El embajador Custodio quiere apuntarle algo específico sobre ese punto, embajador. Sí. Qué bueno que Colombia tenía al presidente Uribe. Qué bueno. Pero en Honduras nosotros no tenemos ese interlocutor y hay que buscarlo y hay que encontrarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Yo puedo tirar unos nombres, pero no los quiero tirar porque no quiero quemar a esas personas. Pero tiene usted razón, don Juan, y yo le agradezco por reforzar esa temática. 12 días de haber asumido la primera magistratura del gobierno norteamericano. Las relaciones con los países de América Latina van más allá del flujo migratorio. ¿Qué plantea usted en aras de que se celebre la misa en paz, como se diría en un barrio nuestro? Bueno, definitivamente yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es velar por las mejores relaciones con los Estados Unidos, entender, por ejemplo, que aunque se ha hecho algo histriónico de las deportaciones masivas y demás, hablando, por ejemplo, en el tema colombiano, apenas se deportaron 160 colombianos, el gobierno Biden deportó 52.000 colombianos, es decir, el fenómeno de la deportación masiva es algo que se viene presentando hace mucho tiempo. También es cierto que Estados Unidos se olvidó de América Latina y el Caribe, no solo en el gobierno republicanos, sino también en varios gobiernos demócratas y anteriores. Entonces, es decir, aquí lo que toca es buscar el mejor canal de comunicación, restablecer y fortalecer unas relaciones estratégicas, porque Estados Unidos es socio importante para varios países de la región y nosotros necesitamos es fortalecer las economías, el diálogo político y empezar a avanzar. Y siento que estos discursos populistas basados a través de redes sociales le hacen muchísimo daño también a la región y a las relaciones que podemos tener con los Estados Unidos. Como reflexión final, siento que nosotros tenemos que replantear todo lo que tiene que ver con los organismos multilaterales y todo lo que tiene que ver con ese derecho comunitario de estas organizaciones multilaterales que se han formado, porque al final del ejercicio no están dando los resultados que se esperan. Mucho discurso, mucha indignación, pero poca acción, y eso siento que le hace un daño muy profundo. También entender que las nuevas dinámicas y las prioridades del presidente Donald Trump, pues si se manejan, si se dialogan y si tenemos interlocutores válidos en los Estados Unidos, pues seguramente va a ser mucho más sencillo, pero esa narrativa en contra de los Estados Unidos en realidad poco o nada aporta en estos momentos en que tenemos que superar estos grandes retos. Y tú mismo lo has dicho, llevamos menos de 10 días de esta presidencia y ya los altercados diplomáticos que hemos tenido. Esto es una alerta temprana para que tomemos los correctivos a tiempo y necesarios. ¿Cómo puede condicionar este desencuentro de ahora entre el presidente Petro y el presidente Trump la cooperación, por ejemplo, particularmente entre Estados Unidos y Colombia, en la lucha contra el narcotráfico? El gran problema que tenemos nosotros con el presidente Petro, es que el presidente no ha entendido la dimensión de lo que estamos viviendo. Es decir, a pesar de la tensión diplomática tan fuerte que tuvimos, el presidente Petro al día de hoy sigue trinando y dando indirectas a los Estados Unidos, lo cual ha desembocado que, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, tenemos 20 helicópteros de lucha contra las drogas donados por los Estados Unidos en tierra. Y tenemos el grave problema de la certificación que podría surtirse después en el segundo semestre del año, en el cual Colombia podría quedar en una situación muy difícil si llega a ser certificada. Es decir, que si el presidente Gustavo Petro no entiende que tiene que bajar el tono populista y restablecer las relaciones con los Estados Unidos, muy seguramente la situación va a ser muy compleja y la vamos a pasar muy mal, porque es que ya lo hemos visto, es que el presidente Trump pasa de las palabras a los hechos rápidamente y las sanciones que anuncia son sanciones que pueden fácilmente destruir economías en América Latina y el Caribe. Entonces esto hay que tomarlo con filigrana, hay que tomarlo con muchísimo cuidado y yo siento que aquí sí se requiere de la experticia diplomática, de las ganas de querer restablecer las relaciones y sobre todo de trabajar conjuntamente en el hemisferio, cosa que lamentablemente pues yo, a mi parecer, en realidad veo al presidente Petro cometiendo graves errores diplomáticos porque él maneja las relaciones internacionales con base en su ideología política y no con los intereses de Estado, y ahí están los resultados. Doctor Falconer, gracias por su intervención con nosotros. Que tenga un fin de semana estupendo. Gracias por compartir su sabiduría, su habilidad y sus magníficos conocimientos de la política internacional.
brillante politólogo. Gracias.